con sabor a evangelio. Esta familia que hemos ido tejiendo en torno al evangelio de cada domingo se llama así, familia con sabor a evangelio. Y es probable que seamos aproximadamente entre 20 y 25 mil hermanos que caminamos al sabor y con el sabor del evangelio. Es el sexto domingo del tiempo ordinario, ciclo B. La primera lectura está tomada del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón, el sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra. Es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro. Vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Aquí hay tres cosas que yo quisiera destacar de este texto del libro del Levítico. Estamos en el capítulo 13. La primera es la enfermedad física. Ustedes y yo nos podemos imaginar perfectamente una persona con erupciones en la piel. La piel de alguna manera es la carta de presentación. Y además muchas partes de sus miembros a punto de desprenderse. Muchas partes. Lo segundo, el aislamiento de la familia. Uno vivir lejos de los que ama y de los que lo aman. Yo creo que la lepra espiritual nos aleja de los que amamos y de los que nos aman. Y lo tercero, el veto social, el señalamiento, la discriminación, la exclusión. 3 en una. Lo físico, lo familiar, lo social. Y me atrevería a hablar de un cuarto elemento, lo moral o lo espiritual, porque el leproso era considerado una persona impura y la lepra una enfermedad, castigo divino. 4 en 1. Ese es el panorama de un leproso en el Antiguo Testamento. En el Salmo 31 respondemos: tú eres mi refugio, me rodean cantos de liberación. Cuando uno cree que lo ha perdido todo, se da cuenta que no lo ha perdido todo, porque aún le queda Dios. Una persona que haya perdido la salud, la familia, el ámbito laboral y profesional, su tranquilidad espiritual, pero aún nos queda Dios. Siempre nos queda Dios, a pesar de la intranquilidad frente a lo religioso, a pesar del veto social, a pesar del aislamiento familiar, a pesar de la enfermedad física. Siempre nos queda Dios. Tú eres mi refugio, me rodean cantos de liberación. El refugio lo usamos cuando hemos perdido todas las seguridades.
y buscamos dónde refugiarnos, en quién refugiarnos. Y cuando hemos perdido todas las seguridades, debemos tener esta claridad. Aunque perdamos todas las seguridades, aún nos queda Dios. Él es nuestro refugio. Nos rodean cantos de liberación. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol, de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10, y dice el apóstol que no demos motivo de escándalo. En estos términos, uno puede ser motivo de escándalo o motivo de testimonio. O somos escándalo o somos testimonio. Ahora, en otro lugar de la Escritura, en el Nuevo Testamento, dice Jesús: ay del escandaloso, más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse a lo profundo del mar. Evitemos ser motivo de escándalo para los niños, para los jóvenes, para los débiles en la fe. Evitemos ser motivo de escándalo. Pero yo le quiero agregar otra cosa. No nos escandalicemos por todo. Que también a veces nos volvemos muy cucufatos, es decir, muy mojigatos, y pegamos un grito en el cielo por cualquier tontería. Yo creo no ser motivo de escándalo, pero tampoco escandalizarnos por todo. Las personas que son muy escrupulosas en lo religioso, en lo espiritual, en lo moral, que tampoco es sano caer en el extremo de ser escrupulosos. Yo creo que ni laxos, donde creamos que nada es malo, ni escrupulosos, donde creamos que todo es malo. No, el equilibrio, la virtud está en el punto medio. ¿Y qué significa este texto en este momento litúrgico y en esta liturgia de la palabra? Significa lo siguiente, que seguramente los fariseos, los escribas, cuando se dieron cuenta que Jesús tocó un leproso, se escandalizaron. ¡Qué escándalo tan grande! Jesús, transgresor de la ley judía, porque la ley rezaba que el que tocara un leproso también era impuro como el leproso. No nos escandalicemos por todo, ni seamos motivo de escándalo. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 40, nos ha estado rindiendo, qué sabroso, el capítulo 1 de Marcos. Un leproso se acerca y eso ya es un riesgo, un atrevimiento. Que un leproso se acerque a un sano, cuando está claro que el leproso tenía que vivir en las afueras, lejos de la aldea, lejos de su familia, andrajoso, despeinado, con la barba tapada y gritando por las calles: impuro, impuro. Hay un tema bárbaro de exclusión y de discriminación. Pero con Jesús pasa todo lo contrario. ¿Cuánta confianza inspirará Jesús? ¿Cuánta confianza que el leproso, que sabe que no se puede acercar a un hombre sano, limpio, se acerca? Y entonces comprendemos que la fe del leproso es una fe atrevida y arriesgada. Nuestra fe debe ser atrevida y arriesgada. Arriésgate, atrévete.
por favor, no dudes en dar el paso. Luego, suplica de rodillas, y es una fe humilde. Un corazón quebrantado y humillado, el Señor no lo desprecia. No lo desprecia. En fe me quebranto delante de mi Dios, suplico y me postro a sus pies. Y luego, una fe que no duda del poder de Jesús. Porque el leproso no le está diciendo a Jesús, si puedes, límpiame. Sino que le está diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Es una fe que no duda del poder de Cristo. Pero además, es una fe que respeta la voluntad del Maestro. Entonces ahí en el leproso hacemos unos descubrimientos muy interesantes. Primero, una fe atrevida. Segundo, una fe humilde. Tercero, una fe en absoluta confianza, que confía en el poder del Maestro. Y cuarto, una fe que respeta la voluntad de Dios, del Hijo de Dios, de Jesús. Bueno, y al final, Jesús le pide al leproso que por favor vaya donde el sacerdote, que él se encargará de declararlo puro, limpio, sano, curado, y que además no le cuente a nadie. Y el leproso no obedece ninguna de las dos indicaciones que le da Jesús. Pero no porque sea desobediente, sino porque es liberado de todo prejuicio humano. En este caso, de todo prejuicio religioso y de todo prejuicio social. Y eso es lo que nos da Jesús cuando nos toca. Nos toca con su diestra amorosa y nos libera de todo prejuicio religioso, cultural, económico, social, intelectual, de todo prejuicio. Y por eso este hombre no va donde el sacerdote, no dice el texto que fue, y le cuenta a todo el mundo lo que ha hecho Jesús con él, que le ha sanado, le ha dado la sanación de su cuerpo. Esos son los textos de este domingo, y yo quisiera llamar este consabor a evangelio con pasión. Quiero hablar con ustedes del tema de la compasión, porque encontramos a un Jesús compasivo que le da un giro importante a la experiencia de Dios. En el Antiguo Testamento, una expresión religiosa discriminadora y excluyente. En el Nuevo Testamento, una experiencia de Dios cercana, acogedora, sin prejuicios, liberadora, sanadora. Compasión, pasión con compasión. Y digamos, 7 cosas muy importantes de la compasión. La primera de ellas, la compasión nace de la propia debilidad del ser humano. Nosotros nos reconciliamos con nuestra debilidad, compadeciéndonos de la debilidad del otro. ¿Para qué te sirve tu debilidad? Para ser más compasivo con la debilidad del otro. Recicla tu debilidad, es decir, de la debilidad quédate con lo bueno. Y una de las cosas buenas de tu debilidad es que te hace compasivo con la debilidad del otro.
Por eso es tan interesante que nosotros podamos acercarnos al sacramento de la reconciliación a través de otra persona, de un sacerdote, que es otro ser humano, con las mismas pasiones, emociones, instintos, reacciones, impulsos, limitaciones y debilidades. ¿Qué tal uno confesarse con un hombre perfecto? Si yo me confieso con un hombre perfecto, ese hombre perfecto no me comprendería, no sabría de qué le estoy hablando. ¿Qué tal uno confesarse con una criatura angelical? Una criatura angelical no sabría de qué hablamos los seres humanos y qué sentimos y por qué nos equivocamos los seres humanos. Por eso es tan importante hacer conciencia de la debilidad que me lleva a la compasión. Por eso el que no es consciente de su debilidad comúnmente es muy rudo, muy cruel, muy duro con los demás. ¿Por qué somos tan rudos, crueles y fuertes con los demás? Por inconsciencia. ¿Y cuál inconsciencia? No ser consciente o conscientes de la propia debilidad. Así que entre más conscientes de nuestra propia debilidad, más compasivos. La compasión nace de la conciencia de la propia debilidad. Segundo, la compasión exige sensibilidad limpia. La vivencia de la compasión requiere sensibilidad limpia. Es decir, que nuestra sensibilidad no esté congelada ni endurecida, de tal manera que el sufrimiento ajeno nos permee y nos contagie. Lo distinto de sensibilidad limpia es indiferencia. Ya lo dijo Martin Luther King: no me asombra la maldad de los humanos, sino su indiferencia. En esto de sensibilidad limpia es muy importante que seamos capaces de empatizar con la realidad del otro, con el sufrimiento del otro, que podamos vibrar con lo que el otro está vibrando, ya sea de dolor, de gozo, de emoción. Vibrar. Empatía. Jesús sufría de sensibilidad limpia, desplanizomai, es decir, Jesús se enceguecía con el ciego, enfermaba con el enfermo, se paralizaba con el paralítico. La piel se le caía a pedazos cuando estaba frente al leproso. Por eso, ningún necesitado con el que Jesús se haya encontrado puede decir que el Maestro pasó de largo. No pasó de largo ante la necesidad humana. Por eso sanaba al enfermo, liberaba al poseído, resucitaba al muerto, reivindicaba al pecador, amaba a la mujer, al niño, al huérfano, a la viuda. Le dio un puesto importante al extranjero y al excluido, por sensibilidad limpia. Hay que cultivar la sensibilidad
limpia. Tercero, la vivencia de la compasión requiere afecto liberador, es decir, un amor desinteresado. Recuerda esto: si al otro se le incendia la casa, yo no salgo a apagarle la casa para quedarme con la casa. No. Por eso la compasión, la vivencia de la compasión requiere afecto liberador, es decir, amor libre, es decir, amor incondicional. Yo no te ayudo ni me compadezco de ti para aprovecharme de ti y quedarme con lo tuyo. No, yo me compadezco de ti con un afecto liberador, es decir, con un amor enteramente incondicional. Cuarto, 3 enemigos de la compasión. Está bueno esto. Es fruto del estudio de la semana, de la oración. Les recomiendo una vez más una página llamada Fe Adulta. De ahí bebo muchísimo contenido que después comparto con todos ustedes. Tengo que ser honesto, humilde y sincero para decir esto. 3 enemigos de la compasión. Este es el cuarto punto. El primer enemigo, la comodidad. Lo que tú y yo hemos llamado zona de confort. ¿Por qué? Porque la compasión exige que tú te desacomodes, que salgas de ti mismo en función del otro. Porque la compasión no es simplemente sentir con, sino movilizarme en favor de. No es simplemente sentir con. Es, además de sentir con, movilizarme en favor de. Y eso, esa movilización, desacomoda. Y por eso la comodidad es enemiga de la compasión. Segundo enemigo de la compasión, el miedo. A atreverme, a arriesgarme, a dar el paso en favor del otro. Me da miedo qué van a pensar, qué van a decir, cómo me van a calificar, qué me va a pasar, qué voy a perder. No nos puede dar miedo. El miedo es paralizante y la compasión es dinamizadora del ser. Y el tercer enemigo de la compasión es la ignorancia, enemiga de la compasión, la ignorancia. ¿Por qué? Porque por desconocimiento yo soy capaz de juzgar, descalificar y señalar. Cuando yo juzgo, señalo, acuso, condeno, descalifico a alguien, lo estoy haciendo porque no lo conozco. Si lo conociera como lo conoce Dios, no lo juzgaría, lo comprendería. Así funciona esto. Si lo conociera, no lo juzgaría. Si lo conociera como lo conoce Dios, solo lo comprendería. Quinto, riesgo personal. Jesús asume el riesgo de contagiarse, porque esa era la creencia de la época. Si lo tocas te contagias, y Jesús se arriesga. No tiene nada que perder porque todo lo ha ganado en su Dios y en la obediencia al Padre Eterno. Y se arriesga. Riesgo personal. Lo asume. ¿Y lo asume de qué manera? ¿Qué importa si me contagia?
es más fácil que yo lo sane que Él me contagie. Ojalá nosotros ser capaces de decir eso. Es más fácil que yo lo sane que Él me contagie. Y eso desde el amor, desde la misericordia, desde la compasión. Sexto, uno puede tener poder sin compasión. Verbo y gracia. El caso de Eliseo, que no recibió a Naamán el sirio que sufría de lepra. Lo mandó a bañar al río Jordán 7 veces, pero no lo acercó, no lo recibió, no lo acogió. Le faltó compasión. Poder sin compasión. Al contrario, Jesús tiene el poder, y su poder es la compasión. ¿Por qué? Porque no solo sana, sino que acoge, acerca, aproxima. No se trata de tener poder simplemente, se trata de un poder compasivo. Y finalmente 7, la compasión por encima de la ley. La reacción de Jesús es insólita. Cualquier judío, mucho más, un judío como Jesús piadoso, se hubiera echado atrás. Jesús, por el contrario, se conmueve y a pesar de quebrantar la ley e incurrir en impureza legal, lo toca. ¿Por qué? Porque la ley no es suficiente. Porque la ley es importante, pero no suficiente. Porque es más grande el amor, la compasión, la vida, el espíritu, que la norma, la letra y la ley. Esto es Con Sabor a Evangelio. Bendiciones para todos.